Empezar diciendo eso. Hemos tenido en 3 años 3 ministros de educación y de hecho la rotación de viceministerios ha sido incluso mayor, lo cual ha hecho que no tengamos una tendencia clara, una continuidad en la política y en las prioridades del Ministerio de Educación. Si ustedes revisan los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, pues son muy distintos a lo que termina pasando con la discusión de la ley estatutaria, fruto del cambio de ministerio y posteriormente pues la decisión que toma el presidente Gustavo Petro de nombrar a Daniel Rojas en el Ministerio de Educación. Y hoy el principal logro del que está hablando el gobierno nacional es fundamentalmente el aumento de cobertura y el hecho de que existan, según el gobierno nacional, 190,000 estudiantes nuevos en la educación superior pública. Lo pongo de presente porque todo esto parte de la promesa presidencial que hizo el presidente Gustavo Petro de crear 500,000 nuevos cupos. Cuando el presidente saca esta promesa, yo les voy a ser muy franca, yo me fui de para atrás. ¿Cómo se van a crear 500,000 nuevos cupos en 4 años? ¿Cómo se va a lograr eso si de entrada, las universidades públicas se demoraron 30 años en crear 600,000 cupos? De 1992 al 2018, las universidades públicas duplicaron su cobertura y crearon casi los mismos cupos que el presidente Gustavo Petro está proponiendo crear, pero en 4 años. Pero como si fuera poco, como si esa promesa ya sonara, digamos, difícil de cumplir, ¿cómo hacerlo con un sistema público universitario en crisis, Katy? Que es lo que yo quiero añadir al debate. Ambas medidas a mí me parece que dan cuenta de una carga nueva sobre el sistema público de educación superior. Tanto los nuevos cupos, que obviamente son mucho más restrictivos, o sea, decir un nuevo cupo cuesta mucho más esfuerzo que decir un nuevo estudiante, pues como ya lo he explicado Katy, si tú creas un nuevo cupo, solamente con el paso del semestre por semestre va a entrar un nuevo estudiante y así, solo con el paso del tiempo tú vas a tener más estudiantes, aunque solamente hayas creado un nuevo cupo. Pero para mí lo que esto está mostrando, ambos indicadores, tanto nuevos estudiantes como nuevos cupos, es una carga adicional que el gobierno nacional está poniendo sobre los hombros de universidades públicas y de instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias que llevan 30 años de asfixia presupuestal. Me atrevo a afirmar que esa política pública es errática y politiquera y está exclusivamente enfocada en conseguir votos para las próximas elecciones a través de creer que la forma de garantizar el derecho a la educación es meter un montón de gente en un salón de clases, quizás en galpones, quizás en salones de colegios, sin tener una reflexión profunda sobre la calidad, sobre la permanencia y sobre la graduación de esos estudiantes. Para mí esto es crítico porque las universidades públicas están en una situación difícil. En la rueda de prensa que hizo el ministro de Educación se atrevió a decir que no había crisis en las universidades públicas. Yo le recuerdo al ministro, que ojalá estuviera en esta mesa técnica, que la Universidad de Antioquia tiene un faltante de 200,000 millones de pesos para este año y a esa misma universidad la presiona el gobierno para que cree 10,000 nuevos estudiantes. ¿Dónde los va a meter si la Universidad de Antioquia de hecho está vendiendo sus predios para poder conseguir fuentes de financiación para terminar el año? Estuvieron en paro los estudiantes el año pasado y no hubo poder humano que lograra que el gobierno nacional respondiera. La deuda histórica acumulada ya se estiman 21 billones de pesos de parte del sistema universitario estatal. Tienes unas universidades anoréxicas y las pones a correr una maratón diciéndoles que tienen que crear 500,000 nuevos cupos. Todo esto sin ni siquiera reformar la ley 30, que es la que necesita una actualización para que el presupuesto de las universidades públicas crezca al ritmo de sus necesidades. Y esto ya se está volviendo costumbre. Escuché hace poco una candidatura presidencial prometiendo 800,000 nuevos cupos. Entonces en campaña esto va a ser ¿quién da más? Una subasta. Mañana entonces usted quiere ganar 1,000,000 de cupos, 1,200,000. Oiga, no, espere, es que ni siquiera se graduó 1,200,000 jóvenes de 11. No le importa, 3 millones de nuevos cupos en la educación superior, buscando cómo hacer para ganar las elecciones, digamos que quitándole la oportunidad al país de tener un debate profundo sobre cuál es el modelo de educación que nosotros estamos teniendo en nuestro país. La mayoría de estos nuevos estudiantes, ustedes lo saben, han sido cupos nuevos creados en el SENA y en la UNAR. Y me pregunto yo si hay una política pública orientada a garantizar que esos nuevos estudiantes en el SENA y en la UNAR estén recibiendo educación de buena calidad. Listo, educación técnica y tecnológica, educación virtual a distancia, pero de buena calidad. O si eso está pasando sobrecargando a las universidades para que metan y embutan estudiantes, porque es que yo lo digo porque lo he vivido, saben lo que es ver clases sentadas en el piso, en el auditorio, saben lo que es rogar por un cupo de una materia que es un prerequisito, porque no hay profesores suficientes para atender las necesidades de los estudiantes. Entonces yo lo que le quiero plantear al gobierno es que antes de enfocarse en sacar cifras rimbombantes y en maquillarlas, porque para mí sí hay un maquillaje, cuando le dicen a la gente, hemos creado 190,000 cupos y después nos ponemos a revisar y nos damos cuenta de que lo que están haciendo es volver a sumar los estudiantes que utilizan ese cupo semestre tras semestre y haciendo eso solo con el paso del tiempo van a presentar cifras rimbombantes, pues si esa de verdad debería ser la política pública de educación superior. Yo escuché en la rueda de prensa al ministro decir, no vamos a esperar a que tengamos un nuevo edificio para crear
tantos mil cupos. No vamos a esperar a que las universidades públicas hayan mejorado su situación financiera. Entonces yo les hago una pregunta sobre todo a mis compañeros del movimiento estudiantil, a los profesores de las universidades públicas, a los rectores de las universidades públicas. En 3 años, ¿cómo vamos a estar? Las cifras reales de nuevos cupos son 65.000 cupos menos, es decir, que estaríamos hablando de 115.000 cupos, 125.000 cupos nuevos, digamos, de verdad, de veritas, no nuevos estudiantes, sino cupos nuevos. Igual, esos 125.000 cupos nuevos, Katy, son una carga muy fuerte para las universidades públicas, para la educación pública. Al ministerio no le interesa, solamente le interesan dar esa cifra rimbombante. Pero si tú fueras rectora de la Nacional, tú sí tienes que hacerle seguimiento a cada uno de esos nuevos estudiantes que llega a la universidad. Este Pepito Pérez y ese Menganito sí le interesa a la universidad, le interesa que no deserte, tiene que ofrecerle programas de bienestar universitario, tiene que garantizarle un cupo en cada materia, semestre tras semestre. Entonces, esa carga, de alguna manera, sí la están sintiendo hoy las universidades. Mucho más cuando el gobierno le dice, si usted no me aumenta la cobertura, pues la plata que yo le doy no es tanta como la que yo estoy prometiendo. Díganme si eso no es una violación a la autonomía universitaria, condicionar el presupuesto a que las universidades incrementen a la fuerza su cobertura, sacrificando la calidad. De una vez le digo al presidente Gustavo Petro, si usted sigue con esta política pública, lo que va a pasar es que se va a privatizar la calidad de la educación superior. Pues ahora en las públicas ya no vamos a tener una relación de estudiante-docente de 19, 23, 30, sino que vamos a tener una relación profesor de planta por estudiantes, 36, de 60 estudiantes por profesor de planta, y eso termina precarizando la calidad de las universidades públicas. Luego, si el gobierno estuviera poniendo una meta sensata de incremento de cobertura, podría hacerse, por supuesto. Yo sueño con que la gente que viene después de mí pueda estudiar en la universidad pública, pero también sueño con que la calidad que recibe esa gente sea incluso mejor que la que yo recibí, y con un sistema de educación público que no sea segregado, porque me pregunto también, ¿quiénes son los que están entrando a esos cupos de educación virtual a distancia? No son las personas de las zonas más empobrecidas, no son las personas que quizás no tuvieron acceso a una educación básica y media de la mejor calidad como la que recibimos las personas en las grandes capitales. Podemos dar este debate sobre el aumento de cobertura sin tener en cuenta qué es lo que está pasando con la calidad de la educación en las universidades públicas. Yo le explicaba a la gente, me dicen, Jen, ¿cómo así? ¿Qué es esto de nuevos cupos versus nuevos estudiantes? Y yo les explico y me dicen, pues sí, pero ¿y qué? ¿Cuál es la diferencia? Realmente ambos indicadores dan cuenta de una sobrecarga en el sistema, que lo primero que me va a decir el ministro de Educación es, pero les hemos dado 3 billones de pesos más. Sí, pero es que las universidades tienen una deuda de 21 billones de pesos y yo no les estoy diciendo que la paguen toda en estos 4 años, pero si la carga que le ponen a las universidades es tan alta y no se compensa con un tiempo para que ellas puedan mejorar sus condiciones y ampliar la cobertura sin sacrificar la calidad, vamos a terminar con un sistema de educación superior similar al de la educación básica y media, en donde los colegios privados son significativamente de mejor calidad en general en comparación con los colegios públicos, mientras que hoy en Colombia tenemos muy buenas universidades públicas, la Nacional, la del Valle, la UIS, muchas universidades públicas de excelente calidad, que si las sometemos a que admitan 10.000, 15.000 y 20.000 estudiantes con la crisis que tenemos al día de hoy, lo que vamos a terminar haciendo es dañar la calidad de esas universidades. Tenemos que hacerlo progresivamente. Es un incremento de 800.000 cupos nuevos, como se atrevió a decir el ministro de Educación en esa rueda de prensa, la necesidad más urgente que tiene el sistema de educación, o más bien es una necesidad politiquera en búsqueda de votos urgentes y en búsqueda de votos rápidos, decir, ay, agradezco al presidente Petro que usted consiguió un cupo, que además no es así. La educación pública existe al día de hoy es por la lucha del movimiento estudiantil. La gratuidad en las universidades públicas no ha sido una dádiva ni un regalo piadoso de ningún presidente. Empezó en el gobierno pasado, pero no porque Duque quisiera. Lo ganamos luchando y se mantuvo en este gobierno porque fue una conquista del movimiento estudiantil. Entonces, yo creo que todo este debate me lleva a concluir que lo más urgente que deberíamos hacer es reformar la Ley 30. Si a alguien le interesa que las universidades públicas amplíen su cobertura, mejoren su calidad, resuelvan la crisis en la que están y que se pueda garantizar la educación como un derecho, ¿qué es lo primero que tenía que haber hecho el ministro de Educación? No era embutir 190.000 estudiantes en colegios, porque además esa es una apuesta que es muy debatible a mi parecer, sino empezar por lo menos a reformar la Ley 30 en sus artículos 86 y 87, que es la alerta con la que quiero cerrar. Nosotros ya presentamos ese proyecto de reforma al artículo 86 y 87, se hundió una vez porque la ministra Aurora Vergara no quiso apoyarlo, se hundió por inanición en el debate, lo volvimos a presentar, se supone que Daniel Rojas lo apoya, pero la verdad es que ya van 12 meses, vamos a cumplir desde que lo radicamos, un año, y apenas ha tenido un debate ese proyecto. O sea, está muriéndose en el Congreso el proyecto que debería ser la principal bandera de este gobierno, que sería reformar la Ley 30 de 1992 en los artículos 86 y 87. De lo contrario, no sabemos quién gana las elecciones presidenciales en el 2026. No sabemos si gane alguien que sea amigo de la educación pública y la plata de las universidades públicas puede volver a congelarse, solo que ahora
van a tener 125.000 nuevos estudiantes que atender con unos recursos congelados y con una deuda de 21 billones de pesos acumulada. Esta no es la educación con la que yo sueño, así que a mí me parece, como conclusión, que la política pública de educación superior del gobierno es errática y está enfocada en el corto plazo, exclusivamente en un interés electoral, pero no en un debate profundo sobre cuál es el papel de la educación pública superior de calidad.